Entonces, probablemente puede ser una de las primeras causas de infección que lleve a hospitalización. En Estados Unidos es el 67%. No es el que la adquiere intrahospitalariamente, sino que lleva hospitalización. El paciente se va para la casa y vuelve por la infección asociada a su evento quirúrgico. En Europa es la segunda infección más frecuente, 1 de cada 5, o el 20% de los pacientes puede ser o llegar por esto. Y básicamente puede implicar el 30% de los casos de sepsis en un determinado caso. Hay algunos estudios de OMS, de Benet Algranci, que señalan que puede ser básicamente una prevalencia de 11% en países de recursos bajos o medianos y que puede presentarse en el 5% de algunos otros países. Aquí yo quiero mostrar algo especialmente en cirugía cardíaca, que es en lo que más trabajo, en donde nosotros sabemos que la tasa de readmisión por infección de sitio operatorio en cirugía cardíaca puede variar entre el 8.3 y el 21%, siendo la causa más frecuente de admisión después de que a uno lo operan del corazón. Representando en esto el 87%. La readmisión por infección puede ser hasta el 16% y las tasas de mediastinitis se presentan en este caso. Entonces, con este problema tan frecuente, tan grave, porque adicionalmente viene la mortalidad y dependiendo del tipo de infección, del tipo de cirugía, esto es más importante. Lógicamente, en las más complicadas vamos a tener más problemas. Se han desarrollado múltiples estrategias de guías de práctica clínica y la que pues todos valoramos, conocemos, manejamos fue esta desde el 99. Y como tal es una guía que nos ayudó mucho, pero en donde uno quisiera que tuviéramos más desenlaces o más eventos asociados para poder dar finalmente conclusiones. OMS lanza una en el 2009 y a partir de ahí uno ve que hay una guía europea, alemana específicamente, y una guía británica en el 2008 que empiezan a aparecer con mejores niveles de evidencia y empiezan a decirnos, mire, probablemente tenemos más cosas. Esta guía del 2008 británica se actualiza, el NICE en el 2013, nos aportan más y más cosas y hay múltiples guías, hay de Chipre, aquí solo traje algunas, australiana, Nueva Zelanda, India, en Latinoamérica hay múltiples guías y en Estados Unidos una importante que recomiendo revisar, que es esta que aparece en el 2014 sobre una actualización que Chea, que Itzada sobre la base de 1999. Pero llamativamente nada cambiaba de una manera significativa hasta probablemente los 2 últimos años cuando empezamos a tener mejor evidencia y pienso yo que todo aquel que trabaja en prevención y control de infecciones debe tener como base para prevenir infección de sitio operatorio estas 3 guías de publicación más o menos reciente. El American College of Surgeons, que aparece en el 2016, la del CDC, una actualización que aparece en el 2017, y la OMS, un conglomerado de 29 pasos, en donde vamos no a revisar solamente estas guías, vamos a tratar de ver que no todas concuerdan, vamos a ver que hay puntos diferentes, que hay puntos que todavía no se sabe qué hacer, pero creo que son buenas bases para seguir. Pero hay un punto adicional que quiero comentar en esta charla y es este. Cuando uno hace control de infecciones y sobre todo infección de sitio operatorio hay que tener en cuenta un concepto muy importante y es el de equipo. Andrea lo mencionó antes, el trabajo en equipo aquí es clave y si los cirujanos van por un lado, el anestesiólogo por otro, el intensivista por otro y el comité de infecciones por otro, no hacemos nada. Hay que pensar en costo-efectividad y también hay que meter al gerente del hospital, porque esto necesita recursos. El concepto de que la calidad no vale, yo creo que hay que reevaluarlo mucho. La calidad cuesta, no solo plata de inversión, cuesta trabajo, y eso también finalmente es inversión, a veces mucho más costosa. Debemos tener una especie de gerenciamiento, no solo hablando de dinero, es importante meterlo, hay que meter la parte de costo-efectividad, pero también el de cómo ganarse a los grupos, cómo trabajarlos, cómo unir, cómo fortalecer, cómo engranar. Lógicamente, seguridad del paciente y calidad hay que asimilarlo y unirlo. Y una de las cosas que más me ha encantado al trabajar en control de infecciones es descubrir esto, el enfoque por procesos. Nosotros como clínicos usualmente hacemos un enfoque muy individual, eso es bueno porque está frente al paciente que está a nosotros, está con el paciente que está frente a nosotros, pero yo creo que hay que ir más allá y cuando hablamos de infección de sitio operatorio es clave que tenemos que manejar esto como un proceso. Y el resultado es que al paciente le vaya perfecto o el resultado es que el paciente se muera, se infecte o tenga otra complicación. Y cualquier punto que falle desde el preoperatorio, el intraoperatorio, el posoperatorio puede tener una incidencia sobre ese resultado final. De ahí que, por ejemplo, OMS, en su campaña que tiene el año pasado en relación con higiene de manos, lanza también esto y dice, mire, vamos a preocuparnos cada vez más por la cirugía y vamos a insistir en puntos antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía, y están muy consolidados y muy esquematizados en la guía. Una de las cosas que en donde nosotros trabajamos, creo que nos ha dado resultado, es lo que llamamos metodología de paciente trazador. Es una estrategia que se maneja pues, más en calidad,
en certificaciones, en habilitación, y es tener un paciente que va desde el ingreso hasta el final, usualmente pacientes que lleven al menos 5 días hospitalizados, preguntarles cómo les fue y ver y revisar en la historia clínica puntos críticos. Nosotros cogimos esa metodología y la devolvimos y la revolcamos y dijimos, en cirugía cardiovascular, en nuestro medio, ¿cuál puede ser el punto en donde nosotros podemos impactar para detectar claves que nos ayuden a prevenir infección o detectar puntos en donde podamos intervenir? Entonces, esto que OMS tiene antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía, para mí es mucho más extenso y va desde la primera valoración del cirujano o del médico primero que ve al paciente, que por ejemplo llega con una angina o un infarto, hasta el posoperatorio y la rehabilitación tardía. Para nosotros esto pues fue muy importante en consulta externa. Uno, empezar a educarlos desde el primer día, es decir, señor, usted se va a operar, le vamos a meter a una cirugía que va a durar 4 horas, le vamos a parar su corazón y usted tiene que ayudarnos y colaborar también para que a usted le vaya bien. Nosotros no dependemos solo de esto. Alguna vez un paciente nos dijo, no, es que yo vengo acá para que ustedes me resuelvan todo. Y eso no es tan fácil, hay que comprometer al paciente, pero hay que educarlo y saberlo cómo educar. Desde consulta externa, desde urgencias, ver los riesgos de infección que tiene este paciente, porque también nos pasa ya afortunadamente cada vez menos de que el paciente ya está en salas de cirugía y vemos que tiene una infección en la piel, que tiene un impétigo, que tiene una lesión que desde hace mucho tiempo se pudo haber tratado y que justo es sobre la incisión quirúrgica. Y un punto que empieza a parecer notable, sobre todo en cirugía vascular y cardiovascular, es el impacto de hemoglobina glicosilada sobre los desenlaces. Ojo, esto no se aplica a todos los tipos de cirugía y no hay evidencia en todos los tipos de cirugía. En la mayoría de las cirugías, excepto cirugía cardiovascular y vascular, lo que se sabe es que lo más importante es el control pre-cirugía o el control perioperatorio, que el paciente llegue a cirugía con una glicemia controlada en menos de 200 y que el siguiente día posoperatorio tengamos una glicemia en menos de 200. Pero en cirugía cardiovascular sí hay estudios que señalan que si la hemoglobina glicosilada está más de 8.4 en ese paciente que llega, tenemos un riesgo hasta del 50% de que desarrolle una mediastinitis y de ese 50% que desarrolla mediastinitis, 50% se muere. Y las estadísticas, créanme, son exactas y perfectas, eso es lo que pasa. Muchos grupos han dicho, este paciente que llega, reevaluémoslo, miremoslo, no hay mucha evidencia, pero al menos lo que hay nos señala eso y creo que en este paciente hay que trabajarlo desde ese punto de vista. Igual si llega por urgencias. Cuando nos llega a nosotros un paciente con infarto, con angina, pues hemos descubierto algo que se llama el efecto Clopidogrel. Todas las guías de práctica clínica de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST dice que todo paciente debe recibir Clopidogrel porque disminuye con un NNT de 24 la posibilidad de muerte. Pues bien, ¿cuál es el problema si le damos Clopidogrel a un paciente? Que hay que esperar 5 días a que se pase el efecto de Clopidogrel. Entonces, si el paciente llegó con un infarto y tengo que operarlo, me tengo que esperar 5 días porque si no el riesgo de sangrado es masivo y notable. Entonces, hemos entrenado, trabajamos en conjunto con los cardiólogos, con los hemodinamistas. Si es un paciente diabético que llega con su segundo o tercer episodio de angina, si es un paciente que no se está cuidando, que llega con hemoglobina glicosilada descontrolada, lo más probable es que ese paciente tenga enfermedad multivaso y lo más probable es que en hemodinamia no se vaya a afectar el vaso culpable y lo que tengamos que hacer es pasarlo rápidamente a cirugía. En esos pacientes, nuestros médicos ya saben, no le vamos a dar Clopidogrel desde el primer momento, así lo diga la guía. Lo que hacemos es que le hacen el cateterismo y una vez ya se ha pasado y se ha definido, si el paciente tiene multivaso, va para cirugía y no le damos Clopidogrel. Si tiene un solo vaso, le ponemos en hemodinamia el bolo de Clopidogrel. Esa es una cosa que parece muy boba, pero eso nos ayuda a evitarnos 5 días de hospitalización prequirúrgica, probablemente mayores tiempos de colonización y mayores impactos relacionados. Hacemos exámenes, hemos sacado el citoquímico de orina y el urocultivo de esto. Es muy importante evaluar la falla renal, la presencia de connotaciones hematológicas, si el paciente está inmunosuprimido o no. En la hospitalización prequirúrgica creo que la clave es acortar el tiempo, tamizar para aureus meticilina resistente, en mi concepto si hay riesgo, tener listas de chequeo y ya cuando el paciente entra a anestesia, al evento quirúrgico, anestesia y perfusión deben trabajar mucho también en los bundles para catéter y bundle para ventilador. Eso no es solo de la unidad de cointensivo, el anestesiólogo y perfusión los debe manejar igual. Los pacientes deben estar idealmente normotérmicos, bueno, en cirugía cardiovascular se les lleva hipotermia. El cirujano clave la técnica, por eso las instituciones deben invertir mucho en la técnica y el desarrollo de sus cirujanos, está claro. Si el cirujano, en cirugía cardiovascular yo lo hablo, por cada milímetro que se desvíe de la línea media del cirujano, aumenta 10% el riesgo de infección cuando se hace una esternotomía, eso es muy claro. Y uno lo ve cuando tenemos residentes o cirujanos en entrenamiento. El ambiente físico, la profilaxis,
Cuando llega a UCI, seguir estas medidas, cumplir muy bien qué es lo que tiene que ver con glicemia, el baño prequirúrgico, el baño posquirúrgico, y después retirar rápidamente invasiones, cuidar la herida muy bien, muchas se infectan dentro del evento hospitalario. Al egreso asegurar educación, manejo de la herida, medicamentos, control de glicemia, y después viene la rehabilitación, donde hacer todo esto. Esto hay que hacerlo como una especie de bundle, tenemos que cumplirlo todo, hay que empaquetarlo. Si todo esto se cumple, de verdad que es difícil que un paciente se infecte, pero cuando vemos y hacemos los análisis de causa raíz de por qué los pacientes se infectaron, encontramos siempre a veces pequeñas fallas, a veces depende del estado del paciente, pero esto tenemos que tratar de cumplirlo al máximo. Y esto implica un cambio cultural en donde yo veo que a veces nos pasaba que la infección era culpa del cirujano, ese cirujano se le están infectando mucho, mire, tiene la mano negra, básicamente hace milagros, puede convertir la sangre en pus. Eso no vale, ¿sí? Esto no puede ser de una persona que nosotros del comité de infecciones nos rasguemos las vestiduras haciendo esto debe cambiar y pasar de ser un dolor personal a un trabajo de equipo. La infección nos debe doler a todos los que participamos, desde la señora del aseo, que es demasiado importante en este proceso, hasta el cirujano, neurocirujano, cirujano cardiovascular especializado que llegue a participar de esto. Si logramos eso, podemos hacer que todo el mundo se convenza de que trabajamos por el bien único, y el bien único es nuestro paciente. Entonces hay muchas metodologías, la que más me ha impresionado y gustado y quiero presentarles es esta, está inspirada en Toyota. Básicamente es la metodología del Lean Six Sigma, una metodología que hemos trabajado mucho y que básicamente lo que pretende es decir cuál es su dolor, cuál es el problema que usted tiene. Usted tiene un problema de dinero, usted tiene un problema de proceso, usted tiene un problema de actitud, usted tiene un problema de educación. Trabájelo desde ese punto, vamos a fortalecer ese valor y si usted sabe cuál es su problema, pues es más fácil solucionarlo. Y una cosa que me voy a permitir presentar, que no hicimos nosotros, pero que me ha encantado, es esto que los servicios escoceses hicieron para evaluar a través de un diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado, cuáles son las cosas que pueden tener que ver con que un paciente se infecte. Es casi lo mismo que yo les presenté en el proceso de diagrama de todo el círculo del paciente cardiovascular, pero esto es enfocado hacia factores de riesgo del paciente, el ambiente, tengo que manejar mi limpieza del quirófano, mi equipo, no solo el manejo de la sala, sino también el equipo humano, los métodos, si tengo todos los procesos ajustados en el preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio, y los médicos, enfermeras, perfusionistas, auxiliares de enfermería que participan dentro de este problema. Ellos lo tienen muy claro y digamos que cada institución, pienso yo, debería desarrollarlo, ¿sí? Y ver en dónde puede estar el problema. Con el doctor Julián Betancourt, hace unos años escribimos un capítulo sobre infección de sitio operatorio en un libro y este gráfico me gustó mucho porque lo hicimos y encontramos y dijimos, mire, hay como factores del paciente, hay factores del microorganismo que lo afecta y factores de la intervención. Los que más podemos modificar son los factores de la intervención y ocasionalmente algunos factores microbianos. Los factores del paciente se vuelven a veces difíciles. Pero a pesar de eso, lo que cada vez aparece más es que debemos involucrar en el paciente en el autocuidado, ¿sí? Si logramos llegar a hacer eso y podemos impactar en el paciente, podemos lograr mucho, ¿sí? E incluso ahorrarnos muchísimo dinero en las instituciones si logramos convencer al paciente de controlar sus factores. Esto incluso tiene unas bases, presento esta publicación que apareció el año pasado en el Congreso de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas, donde diversos expertos de larga trayectoria en el control de infecciones en Europa, los agarraron y les dijeron, díganos cuáles son las 9 cosas que un paciente puede en realidad decirle a su médico y aportar y trabajar con él en conjunto para prevenir infecciones. Para mí la más importante, y ocasionalmente se ha trabajado en muchos hospitales, doctor, lávese las manos y con eso me toca la herida. No me dejo tocar la herida si usted no me lava las manos. A veces a muchos cirujanos hay que decirle eso, y ese es uno. Pero ellos nos ponen estos 9 puntos donde, uno, si el paciente ya sabe que está colonizado por gérmenes multiresistentes o el paciente es un paciente que básicamente sabe que puede tener infecciones a repetición, le diga al médico, doctor, ¿y no tendré auris meticino resistente? ¿Eso le suena loco? Pues no, ya todos los pacientes que se van a operar leen internet y esto aparece y se da, y si usted lee cualquier publicación de Estados Unidos, MRSA, MARSA,
todo el mundo le tiene pavor y el paciente llega y dice, ¿no será que hay que tamizarme? Y a veces los cirujanos no saben qué decirle a los pacientes. Pues bien, el paciente se hace partícipe de esa decisión. No pasen todos, lógicamente, pero hay que buscarlo y hay que hacer y convencer al paciente de eso. Dejar de fumar está establecido, esos son los puntos que más impacta, ¿sí? Se ha visto que aumenta 5.7 el riesgo de infección en cualquier cirugía sobre el sitio operatorio, la presencia de fumar. ¿Y qué se ha visto? Que si básicamente dejamos un washout, un periodo de lavado de 4 semanas sin dejar de fumar, ese riesgo de infección disminuye, no a los niveles basales de un no fumador, pero sí, digamos, a niveles más respetables y decentes. Entonces hay que decirle al paciente, si usted está fumando, deje de fumar. Si yo fuera cirujano y un paciente tuviera una cirugía electiva, no lo operaría si el paciente fumara, ¿sí? Creo que es claramente un punto de falta de compromiso del paciente y un riesgo para el paciente y para el cirujano. Hay que esperar mínimo 4 semanas. No se depile y no se rasure. A nosotros nos llaman a veces de cirugía o el primer día y el paciente por hacer más resulta que no lo educan bien y el paciente llega totalmente depilado y rasurado y siempre cortado, se rasuró con la máquina de afeitar que usa hace 15 días y llega lacerado y eso lógicamente nos aumenta el riesgo de infección. Tenemos desde el preoperatorio educar al paciente para que no se depile ni se rasure. El paciente cree que hace un bien, no, al contrario, es peor. Si se va a depilar o rasurar, tiene que ser mínimo 5 o 7 días antes del evento, ¿sí? Si quiere tener algún punto, como por ejemplo cortarse la barba u otros procesos. Lavar las manos, avisar si hay fiebre y enseñarle a hacer eso al paciente. Muchos pacientes porque han sufrido mucho con el sistema de salud y básicamente quieren que los operen porque han pasado mucho tiempo esperando la autorización, les da fiebre y ocultan eso, ¿sí? Hay que enseñarles la importancia de que eso no pase. Hay que enseñarle también a los visitantes que si el visitante tiene gripa, tiene un cuadro respiratorio viral, no vaya a visitarlo. Nos ha pasado mucho, hay que cancelar cirugías por eso. Báñese antes de la cirugía. Nosotros hemos tenido experiencias en donde le ponemos el jabón de clorhexidina al paciente para que se bañe, la enfermera se lo deja, el paciente entra al baño y dice, listo, ya me bañé, y la enfermera va y revisa y está intacto el jabón de clorhexidina, no lo ha usado. Hay gente que no le gusta bañarse. Nos tocó hacer un instructivo de baño del paciente y que la enfermera revise que el paciente lo haga. Hay algunas maneras adicionales de verlo. Controlar diabetes, cuidados de la herida postoperatoria y portadores de MDR. Hay que incitar al paciente a que se manejen estos contextos para tratar de que tengamos un impacto real. Y esto, si lo hacemos desde la educación, podemos llegar a causar y ahorrarnos mucho dinero. Ahora bien, factores microbianos, yo creo que más del 90% de las infecciones vienen de la propia flora del paciente, eso está evaluado desde hace muchos años y se dice que ahí es donde actúa la profilaxis y que la profilaxis sobre todo ayuda a evitar las infecciones de sitio operatorio de la incisión, las profundas no necesariamente. Además de la profilaxis han surgido algunas medidas, como es bañar al paciente antes de la cirugía. Sin embargo, digamos que hay algo de controversia en esa evidencia, porque en realidad yo les digo, en la institución donde yo trabajo bañamos a todos los pacientes el día antes y el día de la cirugía con clorhexidina, pero a uno ver las guías, la OMS, la Asociación Americana de Cirujanos y el CDC, en realidad dice, mire, sí hay que bañarlos, pero no necesariamente puede ser con clorhexidina. La evidencia no ha mostrado que eso en realidad sea más relevante que el paciente se lave con cualquier jabón. Se recomienda, en cuanto al uso de gasas impregnadas con clorhexidina, que pues no hay una suficiente evidencia para que sea para todos los pacientes, pero pues si usted tiene platica y quiere gastársela, pues gástesela porque pues podría hacerlo. El Colegio Americano de Cirujanos dice, mire, en realidad nosotros no bañamos con clorhexidina, a no ser que el paciente, por ejemplo, esté colonizado por aureus y eso haga parte de un Boldel, porque eso en realidad no ha demostrado disminuir las tasas. Y CDC sí dice que los pacientes deben bañarse con lo que sea, al menos la noche y el día antes de cirugía. Entonces, este es un documento que me pareció muy bonito, han salido 2 hechos en Latinoamérica, este es uno hecho por varios expertos de Latinoamérica, lo preside el doctor Carlos Álvarez, aparece en Infectio del 2017, y hay recomendaciones para la antisepsia de la piel antes de cirugía, y me parece que dan aplicaciones prácticas en cuanto a eso. 1. Sabemos que no ha habido evidencia contundente en realizar el baño, pero se dice, mire, una recomendación de expertos sobre todo, diga al cirujano que formule la prescripción, la noche antes de cirugía, idealmente la mañana de la cirugía. En nuestro medio tenemos aureus meticilino resistente, el grupo Germe nos dice que tenemos hasta el 33% de prevalencia de MRSA en los pacientes que llegan a urgencias. Entonces dicen, al menos estos expertos, que se justificaría el del medio el baño prequirúrgico, especialmente en cirugías limpias, donde no siempre tamizamos, porque podría tener mayor impacto. Eso sobre todo en cirugías de alto costo, como las cirugías cardiovasculares, incluso a veces neurocirugía.
En caso de recomendar el baño prequirúrgico, este consenso opta por usar clorhexidina al 4% o paños impregnados con clorhexidina al 2%. Y en neurocirugía ellos, digamos, hacen algo que toda la vida consideramos, o mencionan algo que toda la vida consideramos contraindicado, y era usar clorhexidina en neurocirugía. Y es que hay champús que tienen clorhexidina. Lo importante es que eso no caiga en los ojos o en los oídos. Entonces, básicamente esto no tiene grado de evidencia, pero es otra recomendación que este panel hace, y tiene un cuadrito muy bonito en donde ellos sugieren cómo debe bañarse el paciente, lo que les mencionamos, una lista de chequeo para bañar al paciente antes de la cirugía para tratar de verlo. Ustedes van a ver que eso, muchos pacientes no se bañan y es un punto importante. El otro es decolonizar a los pacientes, y básicamente lo que vemos es que pues hay evidencia desde hace muchos años publicada en torno a eso, pero estos son los estudios que más me gusta, aparecen en el New England en el 2010 y señalan que al evaluar la decolonización con mupirocina al 2% en fosas nasales y baño diario con clorhexidina 5 días alrededor del perioperatorio versus dar placebo, o sea, le untaban una crema que no era clorhexidina y el jabón usual, sí disminuyen, aquí se cortó un poquito, las tasas de infección en relación con la intervención primaria. Ese 5 días, ojo, no es que el paciente se tenga que bañar con clorhexidina y se aplique la mupirocina 5 días y después lo opero. No, eso al contrario, lentece procesos y hace que se recolonicen por otros microorganismos. Esto lo que quiere decir es que si usted detecta, le empiece eso o el día antes o el día de la cirugía, incluso hasta el día postoperatorio, y lo mantenga por 5 días. Porque lo que quiero evitar es que los microorganismos que están alrededor de la herida entren justamente allí. ¿Qué señalan las guías que pues hemos mencionado? Que en pacientes de cirugía cardiotorácica u ortopedia, también podría considerarse en otras cirugías, con tamización positiva para aureus, se recomienda aplicar mupirocina nasal y o una combinación de baño con clorhexidina. Esto nos dice OMS. Los de la asociación o el Colegio Americano de Cirujanos dice que no hay un protocolo estandarizado en la literatura y usted pues vea si lo pone o no, pero que no tenemos gran evidencia, y CDC no da una recomendación al respecto, básicamente porque la evidencia tampoco es tan contundente, a pesar de que hay algunos estudios incluso aleatorizados. ¿Cuál es el problema de ponerle mupirocina a todos los pacientes? Algo que han sufrido sobre todo los europeos. En Geneva, el hospital inicial del doctor Pitet, usan para todo mupirocina. Y básicamente lo que se ha visto es que en Europa las tasas de resistencia a mupirocina son hasta del 80%. En Europa son mayores. En Sudamérica no tenemos unas tasas conocidas. En Colombia no he visto el primer estudio que me lo diga. Y en Estados Unidos las tasas pueden ser hasta del 20%. Entonces, el sobreuso de mupirocina podría tener esos efectos secundarios, y de ahí que solo se recomienda aplicarla en pacientes que tienen tamización positiva. Hay por ahí uno que otro estudio que dice que no, que universal no sirve, es costo efectivo, pero creo que hay que ver cuál es la tasa de resistencia en el medio porque no la conocemos. Otro punto en el uso de antibióticos, digamos tópicos prequirúrgicos, podría ser cirugía de colon y uso de antibióticos orales, en donde yo creo que sí hay una notable evidencia, en donde hay contundencia en la evidencia, en que en cirugía colorectal, si usamos antibióticos orales o si usamos la paroscopia, hay menor riesgo de infección, se convierten en factores protectores, y la mayoría de las guías señalan que, al menos OMS y Colegio Americano, de que debe haber preparación mecánica de colon más antibióticos. Pero ojo, preparación mecánica, ¿qué es? Poner laxantes. Usted no debe hacer preparación mecánica, sino de antibióticos. Esa es una recomendación que da la guía de la OMS. Básicamente porque hay unos estudios que señalan aumento de infección relacionada con esto. Por otra parte, algo que nos está pasando es, viene el paciente que es portador de KPC, portador de Acinetobacter baumannii multiresistente, y lo tenemos que operar. Y lo tenemos que llevar a una cirugía compleja, cardiovascular, neurocirugía, ortopedia. ¿Qué hacemos con esos pacientes? Sí, ya sabemos que los tenemos que aislar, pero ¿qué hacemos? Entonces, opciones. La clorhexidina, alguno que otro estudio, pero no todos, mencionan que podría ayudar a que esos pacientes tengan menor expresión de su flora rectal sobre las heridas. Entonces, esa es una medida que pienso es costo efectiva, aunque la evidencia no es totalmente contundente. Algunas experiencias dicen que sí puede ser efectiva. Eso sirve más para gram positivos y nos han dicho que en gram negativos también, pero como les digo, no hay tanta evidencia. Y aparecen algunos estudios como estos. Nosotros lo hemos hecho, empezamos con niños, básicamente porque llega el niño colonizado por KPC, la cirugía cardiovascular que le hacen es de 6-7 horas, todos hacen traslocación bacteriana, uno sabe que el 10% de esos niños hacen bacteremia por solo traslocación, y cuando hacen bacteremia por una Klebsiella pneumoniae multiresistente, ¿qué hacemos? Entonces,
primero los rumanos y después este grupo español, han hablado que en esos pacientes, incluyendo neutropénicos, incluyendo pacientes que tienen mucho riesgo, de colonizarlos con gentamicina oral, 1 miligramo por kilo cada 8 horas, un medicamento que no se absorbe. Es como cuando damos vancomicina para Clostridium, la vancomicina no se absorbe, gentamicina tampoco se absorbe, entonces en teoría se le pega a la KPC y la lleva y la elimina o hace que tengamos una carga bacteriana menor. Entonces, ellos han mostrado, los estudios no son los mejores, este es el mejor que hay, tiene pues muchos problemas porque es una recolección retrospectiva, pero sí señalan que probablemente decolonizarlos o decontaminarlos podría ayudar a esos pacientes a que tuvieran menor riesgo de infecciones, al menos en los primeros días de intervención. Todo esto es lo que llamamos programa vertical específico para gérmenes, pero yo creo que hay otro punto adicional en esto y es la profilaxis antimicrobiana. Y entonces, ese paciente que le doy una profilaxis dirigida, hay 5 puntos que quiero mencionar en profilaxis. El primero, no toda cirugía requiere profilaxis. Yo ya veo que hasta me llaman a preguntarme, vamos a hacer una sutura y un retiro, un granuloma, ¿requiere profilaxis? No, no requiere profilaxis, es una cirugía limpia. Cirugías estéticas muchas veces no requieren profilaxis, a no ser que haya un implante. Y los criterios están evaluados hace mucho tiempo: cirugía limpia que incluya prótesis o implantes, cirugía limpia contaminada y la cirugía contaminada, en donde yo creo que ya no se llama profilaxis, sino se llama tratamiento, ¿sí? Y ahí hay que dar pues más días. Ninguna guía de las que hemos revisado señala cuál tipo de antibiótico dar. Hay unas guías aparte, americana, europea, que hablan de esto, pero básicamente la clave es que uno, sea un medicamento barato, fácil de dar, bien tolerado y seguro, y debe idealmente administrarse con relación a agentes infecciosos específicos, en donde haya sensibilidad. Entonces, yo sé que no voy a dar penicilina probablemente para infección de sitio operatorio porque sé que la resistencia es más del 80-90% en el medio. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles agentes son los que más usamos? Cefazolina. Los europeos, cuando ustedes revisan literatura, casi siempre usan cefuroxime. Vancomicina aparece. Cefazolina, miren ustedes que el tiempo para una concentración sérica máxima es de 10 a 20 minutos y el pico máximo es en 1 hora. La eliminación es renal, la vida media 2 horas, alrededor de 2 horas. Cefuroxime dura menos y por eso los europeos dicen que impacta un poco menos en selección de flora. Cuando vemos cefazolina, actúa bien contra gram positivos y algo contra gram negativos. Actúa bien en aureus en siloxacilina, pero no tiene acción contra MRSA ni contra enterococo. La nefrotoxicidad es menor comparada con vancomicina y algunos protocolos que usan gentamicina. Vancomicina no nos cubre gram negativos, sí nos cubre algo de anaerobios gram positivos y nos cubren pues mucho más estafilococcus meticilino resistente y enterococo. Medicamentos como piptazo, ceftriaxona, carbapenem generalmente no deben usarse en esquemas de profilaxis. Uno, porque en teoría estos actúan más si los damos en infusiones extendidas y eso no nos sirve para una profilaxis de una cirugía que sea de media hora. Dos, selección de resistencia, aunque hay algunos estudios con carbapenémicos tipo ertapenem en prequirúrgicos de pacientes que tienen, por ejemplo, ble positivo y los vamos a intervenir de vía urinaria. En eso sí hay uno que otro estudio clínico. Entonces lo ideal es dar cefalosporinas, cefazolina o cefuroxime y eso pues varía dependiendo de la flora. En tracto biliar, por ejemplo, ampicilina sulbactam podría constituirse en una mejor alternativa. Veamos, por ejemplo, un pequeño estudio en hernias, cirugía de hernias, que es lo que más los cirujanos hacen. Hay mayor evidencia en relación con efectos protectores, en relación con cefazolina o con ampicilina sulbactam. Pero miren ustedes que la mayoría de las otras intervenciones, quinolonas, otras intervenciones no nos dan un efecto mayor. Entonces probablemente cefazolina sigue siendo la principal medida. Entonces, ¿damos banco o no damos vancomicina? Pues bien, hay también evidencia que dice, mire, a pesar de que no es tan contundente como la anterior, vancomicina podría ayudar en algunos pacientes, pero la gran mayoría de esa evidencia se deriva de estudios observacionales de no tan buena calidad, mientras que los estudios experimentales, digamos que no muestran que la vancomicina sea mejor. Hacia acá la vancomicina, hacia allá es otro tipo de antimicrobianos. Sin embargo, en cirugía cardiovascular y en alguna que otra cirugía vascular y ortopédica pasa esto. Uno, de para arriba voy a ver la probabilidad de que el paciente me haga infección de sitio operatorio y aquí en el eje de las X está el porcentaje de que tengamos aureus meticilino resistente siendo portador el paciente. Si el paciente tiene más posibilidad de que tengamos, de que el paciente sea portador de aureus meticilino resistente, hay más posibilidad de que se infecte por ello. Y si le doy el beta-lactámico, miren que esa posibilidad va aumentando. Es decir, si el paciente tiene aureus meticilino resistente, hay más riesgo de que se me infecte a pesar de que yo le dé cefazolina. ¿Y qué creen que pasa con vancomicina? El riesgo se mantiene en lo mismo.
Entonces lo que se ha mencionado es que si el paciente es portador de aureus meticilón resistente, si está colonizado, debería recibir tratamiento con vancomicina. No tamizamos a todo el mundo, pero uno sabe que hay poblaciones de más riesgo, como son los pacientes de las unidades de hemodiálisis, los pacientes que usan mucho antibiótico, el personal de la salud, por ejemplo, y en especial los irlandeses lo refieren muy bien, los riníticos. Ese que cada nada se está tocando la nariz y después se rasca por todo lado, ese es el que tiene más riesgo. La vancomicina también podría usarse si hay clúster de aureus meticilón resistente o staph coagulasa negativo en la institución y que causan infección de sitio operatorio. Y aquí otro punto muy importante es que los cirujanos nos cultiven las heridas y nos cultiven bien. No manejemos colonizaciones, sino verdaderas infecciones. Pero hay otro punto y es que vancomicina es menos activo que los betalactámicos contra el aureus meticilón sensible. Eso lo hemos podido corroborar en bacteremia. Entonces algunas instituciones dicen, yo lo hice fasolina para el sensible y vancomicina para el resistente. La evidencia que nos dice, mire, si usted tiene más de 3% de sus infecciones en revascularización miocárdica, de vancomicina como profilaxis. O si usted, por ejemplo, tiene una prevalencia mayor a 50% por MRSA, eso puede disminuir a 10% con el uso de vancomicina si lo aplicamos en cirugía vascular. Es lo poco que hay. En otro tipo de modelos económicos, básicamente esto en artroplastia de cadera nos dicen es efectivo usar vancomicina y costo efectivo sí, por ejemplo, la tasa de infección por aureus es más del 25%, esto en artroplastia de cadera. O si la infección es más del 20% al usar cefalosporinas para profilaxis. Entonces, yo creo que hay que saber y conocer la flora. Otros estudios que han salido en el último año nos dicen, no, en realidad usar vancomicina en monoterapia no nos impacta tanto. Miren que aquí si les dábamos cefazolina, vancomicina no importaba, lo que hacía que se infectaran eran las comorbilidades del paciente. Eso, pienso yo, podría tener una explicación, y es que vancomicina solo actúa sobre gram positivos, mientras que cefazolina actúa sobre gram positivos y gram negativos. En las infecciones que nosotros tenemos infecciones mixtas, no solo por gram positivos. Y hay al menos un ejercicio hipotético que señala, basados en estudios pequeños en un hospital en Francia, en donde señalan que si usted da vancomicina en monoterapia para profilaxis, usted cubre solo el estafilo, pero deja de cubrir los otros y los pacientes incluso se le pueden infectar más. Y se le infectan más incluso en relación que cefazolina y le aumenta el riesgo 5.7 veces. Entonces, esto es lo que yo les digo, nosotros hacemos. Evaluamos el riesgo del paciente, si es reintervención, si es una cirugía de aorta, si hay estancia prolongada, si está en hemodiálisis, si ha tenido muchos antibióticos, si es diabético, si tiene muchos catéteres, lo tamizamos para MRSA, porque también hemos visto que nuestra tasa de MRSA es más baja en relación con lo que tenemos. En MRSA, pues lo que se dice es use PCR, nosotros no tenemos, seguimos usando los medios cromogénicos, pero en 24 horas nos dan una buena respuesta y hay estudios que dicen que la PCR sí es más rápida, pero que el resultado final es igual. Si el paciente es positivo para MRSA de la tamización, adicionamos vancomicina a la profilaxis y adicionalmente damos mupirocina y clorexidina. Si el paciente es negativo, le preguntamos si es alérgico a la penicilina, si no es alérgico damos cefazolina y si sí es alérgico, probablemente vancomicina es lo que vamos a dar, pero siempre lo unimos a un medicamento para gram negativos. Eso es lo que básicamente muchos autores recomiendan. Ahora bien, el tiempo, y sobre el tiempo ha habido muchos puntos y aquí ya voy a acabar. Esta es mi herida. Cuando yo hago una herida, hago un halo de isquemia y en ese halo de isquemia tengo usualmente sistema de coagulación activo, costra. Los vasos sanguíneos, ¿hasta dónde llegan? Hasta acá. Y nada de lo que yo ponga por vía intravenosa va a llegar aquí al centro de la herida. Por eso, y esta es la explicación más básica que tengo, los antibióticos sirven para prevenir infección de sitio operatorio si se ponen antes de que se forme ese halo de isquemia, es decir, si se ponen antes de la cirugía. Cuando ya se ponen después, básicamente no llegan a la herida, ¿sí? Y eso se ha podido evaluar en muchos puntos. Estudios tan antiguos como este de 1980, donde nos dicen, si la damos antes, ayuda, si la damos después, hay más infección. Varios metaanálisis lo han confirmado y este es el estudio más bonito que hay, en donde básicamente vemos que si se pone en la hora alrededor de la cirugía, hay probablemente alrededor de la incisión quirúrgica, hay probablemente mayor impacto, mientras que si lo ponemos después hay menor impacto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Idealmente antibióticos de vida media corta, como cefazolina, los damos 15 a 60 minutos antes de la incisión y antibióticos de vida media más larga los debemos dar más alejados probablemente de la incisión. Y diversos estudios, miren ustedes la cantidad de pacientes que se registran acá, nos dicen, sí, mire, tiene ese tiempo, pero ojo porque miren, 30 minutos, 60 minutos. Y yo he visto que en muchos contextos ha habido un desgaste masivo porque hay que verificar la hora exacta que se le pone y lo medimos como un factor importante para el desarrollo de infección. Pero yo veo que hay un intervalo de tiempo importante y los 60 minutos es como el punto
que nos está diciendo, sí, la vida media probablemente, o el pico va a estar a la hora de la cefazolina. Entonces, he visto que se desgastan mucho las instituciones, dicen que el anestesiólogo es quien la debe poner, que el auxiliar, que debemos cuantificar el tiempo. Y ese estudio que aparece el año pasado, digamos, me ayudó a entender un poco más esto, en donde en un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado, pero ojo, la mayoría de estos pacientes eran pacientes de cirugía ambulatoria, les daban profilaxis temprana, es decir, profilaxis antes de los 30 minutos, qué pena, aquí me quedó al revés, esta era temprana y tardía claro. Temprana, 16 minutos antes de la incisión, tardía en la hora de la incisión, entre 30 y 55 minutos. Y lo que ellos encuentran es que no hay mayores desenlaces, no hay mayor tasa de infección si se coloca 15 minutos, 30 minutos, 60 minutos antes. Entonces yo creo que la clave ahí para no desgastarnos mucho es 60 minutos antes, cada institución lo cuadra. Y básicamente CDC nos dice, miren, no se puede definir el tiempo de los agentes antimicrobianos preoperatorios en función de los resultados clínicos. Este era algo que teníamos como un punto claro, que debe ser media hora antes, y creo que al menos la evidencia no es tan contundente. Este gráfico es horrible, pero solamente para mencionar, en profilaxis prolongada, miren ustedes que hay dos tipos de cirugía que de pronto sí hay que dar más allá de 24 horas. Y esos tipos de cirugía son cirugía vascular y cirugía cardíaca, en donde básicamente los estudios no han sido contundentes para demostrar que una sola dosis prequirúrgica es suficiente, sobre todo porque ese paciente entra en bombas y circulación extracorpórea o entra en cirugías muy prolongadas. Entonces, digamos que eso es básicamente lo que se maneja, y en cirugía cardiovascular, miren ustedes, está ahí en la mitad, entre 24 y 48, a pesar de que algunos estudios dicen que menos de 24. El jefe Alberto Vargas, que trabaja con nosotros, hizo hace algunos años un trabajo en donde evaluó que 24 versus 48 horas las tasas no variaban. Entonces nos quedamos con 24 y la mayoría de evidencia en cirugía cardiovascular y vascular señala 24, en el resto de cirugías antes de la cirugía. En cesárea hubo controversia durante muchos años. ¿Y qué se sabe? Antes de la incisión en piel. Algunos decían que al puncionar el cordón umbilical, no, ya se sabe antes de la incisión en piel. Hay que ajustar el peso, no había grandes estudios, este año aparece uno, pero yo creo que sí hay que ajustar el peso, darle la misma dosis a todos los pacientes no es suficiente. Cefazolina, miren ustedes, si tengo pacientes con índice de masa corporal elevado, probablemente hay que dar incluso más cercana a la dosis, aumentar la concentración no. Redosificación, toda la vida aprendimos que si el paciente sangra más de 1 litro o han pasado más de 4 horas de cirugía, hay que repetir la dosis de cefazolina, y que no hay que dar dosis adicionales en falla renal avanzada o cuando se ha suturado la herida. Pero este año apareció un estudio que me gustó mucho. Toda la vida dijimos, mire, cefazolina hay que redosificarla a las 4 horas. Si usted usa gentamicina, metronidazol, vancomicina o daptomicina, no necesita redosificar en cirugía. Pero este estudio me llamó mucho la atención usando farmacocinética y medición de niveles de cefazolina en los pacientes. Ellos dicen que, mire, una concentración tisular óptima de cefazolina en el tejido y en plasma es probablemente alrededor de 40 miligramos por litro. Y eso solo se consigue si usted tiene una exposición horaria de cefazolina de 7.6 miligramos por kilo de agua libre. Y básicamente este grupo, que es canadiense, dice, mire, eso solo se logra si usted da cefazolina 2 gramos cada 3 horas en pacientes con función renal normal y que no tengan sobrepeso. Toda la vida hemos usado 2 gramos cada 4. Yo creo que en cirugía cardiovascular las cosas están cambiando y al menos es claro que antes de la circulación extracorpórea tenemos que dar una dosis, y un punto que empieza a surgir es administrar infusiones extendidas o infusiones continuas de 24 horas, que incluso pueden ser hasta más económicas para las instituciones de salud y eliminan esos riesgos de sobredosificación y de otros puntos. Es claro que en cirugía limpia y limpia contaminada no hay profilaxis antibiótica. A veces, sobre todo los cirujanos plásticos, vemos que dan muchísimo tiempo antibiótico, y créanme que hay evidencia que dice que no ayuda a que tengamos más impacto. ¿Por qué? Porque dar más antibióticos también tiene riesgos, y mucha gente diría, pero es que es prequirúrgico. Pues bien, muchos brotes de enterococo resistente a vancomicina se relacionan con la profilaxis. Hay brotes de Clostridium en donde se ha establecido que dar profilaxis con cefalosporinas y extenderlas más allá de una dosis aumenta el riesgo de Clostridium 3.5 veces en las unidades de cuidado intensivo, y riesgo de BLE hasta 8 veces, riesgo de ANSE hasta 16 veces si usted usa cefalosporinas por más de 48 horas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta adicionalmente. Y ya venimos con las alergias. En teoría, si un paciente es alérgico a penicilina, debería ser alérgico a amoxicilina, ampicilina, sulbactam y piptazo. La cefalosporina, la tasa de reacción cruzada sabemos que es de 1 a 10%, y probablemente las cefalosporinas se puedan usar en todos los pacientes que son alérgicos a penicilina. Sin embargo, si la reacción fue anafilactoide, si fue una reacción severa, no se debe usar, y en ese caso sí se prefiere usar probablemente un vancomicina u otro medicamento diferente.
Les he hablado mucho de esto, ya acabamos en factores de intervención y yo les había mostrado que era el diagrama de Toyota, que está aplicado a las instituciones de salud, y una vez usted sepa su problema, hay dos cosas: desarrolle capacidades, forme su personal, y no solo es el cirujano cardiovascular que se va a Inglaterra a formarse, es la niña del aseo, es la auxiliar de enfermería que tiene que manejar perfectamente la herida, es la jefe que tiene que saber la importancia de aplicar los medicamentos, hay que mejorar los procesos, medirlos, y claramente siempre va a haber un líder, un comportamiento de liderazgo que puede venir de un clínico o de un administrativo, idealmente debe venir de un clínico, que básicamente vaya más allá del pensamiento básico y que cambie sus posiciones y que llegue a una transformación cultural. En la clínica donde nosotros trabajamos hemos trabajado en este modelo, valorando todos estos riesgos, y siempre he dicho que para eso se requiere plata y trabajo. Y adivine qué me dice el director de la clínica. Trabajo, ¿cierto? Pues bien, hay que trabajar. Entonces, esta es una experiencia que nosotros tenemos. Empezamos a que cada medida que implantábamos, tratábamos de evaluarla en el contexto de una medida bundle y la comparábamos con un grupo previo. Y esto es sobre herida external, lo que hace algunos años desarrollamos. Tratar la bacteriura sintomática, lo único que hacía era aumentar la estancia prequirúrgica y aumentar la tasa de infección external por gérmenes multiresistentes o seleccionados. 2. La antisepsia nos disminuyó 29% la infección del sitio operatorio external. El uso adecuado de la profilaxis y el cumplimiento, que es más del 95%, nos bajó a esto. El manejo de la glicemia perioperatoria nos controló 15%. El manejo cerrado de heridas, somos un hospital universitario, entonces todo el mundo iba allá a tocar la herida y eso finalmente acaba siendo un sancocho, entonces lo manejamos cerradamente. Pero lo que más nos impactó fue un trabajo con, inversión tecnológica en donde se cambió el sistema de operar cirugía valvular, no operamos ya a nadie por cirugía abierta, a no ser que sea estrictamente necesario, y se opera por cirugía mínimamente invasiva, y esto de verdad hace que se infecten menos. En safenas nos pasó, en dosafena abolió por completo la infección de safena. El uso de un corredor quirúrgico, un programa multidisciplinario donde quitábamos invasiones tempranas y valorábamos los pacientes en conjunto, disminuyó más. Esto, la evidencia yo creo que surge de probablemente lo que viene esto impactando, y tuvimos otros puntos adicionales. Y lo que desde hace muchos años sabemos es que en prevención de sitio operatorio, más que una única medida, lo ideal es que tomemos varias y que hagamos esto, todos los pacientes, todos los procedimientos, todo el tiempo, para poder llegar a impactar realmente. Hay que hablar de plata también, porque es que nos podemos desgastar en eso. Medidas que han demostrado ser costo efectivas y en donde creo yo hay que invertir. El único estudio en el mundo que ha demostrado que un innovador clínicamente supera a un genérico es el estudio de Mastoraki en cirugía cardiovascular, donde los cirujanos compararon el antibiótico original y lo compararon con el genérico en Grecia, y básicamente demostraron que la tasa de infección aumentaba 10 veces cuando se usaba el genérico versus el original. Es la única experiencia clínica, al menos que yo conozca, publicada, que un innovador es mejor que un original en profilaxis con cirugía cardiovascular. Tecnología, cirugía mínimamente invasiva en dosafena, son inversiones, pero eso acaba teniendo réditos. En procesos, formar grupos de excelencia, tratar de hacer cosas como el Lean Management a instituciones está demostrado. Instituciones en Colombia lo han usado y les ahorra $1 millón al año usar procesos basados en Lean Management, donde se evalúan tiempos, se evalúan tablas y se cumplen indicadores. Y por lo pronto el otro punto es entrenar al personal. ¿Qué cosas para mí no son tan costo efectivas? Construir un super quirófano donde la gente no cumple medidas de aislamiento. Los japoneses lo demostraron. Evaluaron ortopedistas en quirófano de flujo laminar versus ortopedistas en quirófano de flujo laminar. Se les infectaban 3 veces más a los de flujo laminar. ¿Por qué? Porque no cumplían las medidas. Las polainas, ya mucha evidencia señala que probablemente hay que mandarlas a recoger. Extender los antimicrobianos, tomar decisiones basadas en guías internacionales sin tener en cuenta daños propios, y un punto que a mí me preocupa mucho y es la medición. Nosotros desde los comités de infecciones podemos saber cuántas cirugías se le infecta a cada cirujano, ¿sí? a cada anestesiólogo, a cada circulante, en cada sala, pero no hacemos nada importante con esos datos, y a veces pasa que en los comités de infecciones se ponen los cirujanos y le dicen, mira, ustedes se le infectan más, pero ese no es el punto. Hay que saber qué hacer con esos datos, y lo que tenemos que saber hacer es mejorar los procesos. Si vemos que hay un tipo de cirugía en donde estamos fallando, debemos impactar más y ver qué hacemos justamente con ese sentido. Entonces, yo quiero agradecerles, espero no haberlos aburrido y espero que pasemos a un descanso, ¿cierto, doctor Cataño? Muy amables.